Nací y crecí en Irán como musulmán chiita. Y desde que recuerdo, cuando tenía 11 años, empecé a practicar el Islam. Porque en Irán todo es islámico, el periódico es islámico, los medios son islámicos, las escuelas son islámicas, la sociedad es islámica. Todo lo que puedes ver y escuchar es islámico. Y porque quieren adoctrinarte y lavarte el cerebro. En la escuela teníamos, ya sabes, revistas y libros que básicamente mostraban caricaturas de soldados israelíes matando bebés palestinos. Y sembraron la semilla del odio en nuestro corazón. Así que empezamos a odiar. Y todas las mañanas solíamos gritar: muerte a Israel y muerte a América. Y como niños, en el frío invierno, afuera en el patio y de vuelta a la escuela, nos alineaban y nos pedían maldecir a Israel y a América. Y así como niño, porque te dicen que cuando tienes 11 años como niño, debes empezar a practicar el Islam. Y las niñas, cuando tienen 9 años. Entonces, porque Mahoma se casó con una niña de 9 años, por eso creen que las niñas, a esa edad, están listas para practicar el matrimonio y practicar la religión. Así que cuando tenía 11 años, empecé a practicar el Islam y a rezar 5 veces al día, ayunando un mes durante el Ramadán. No podíamos comer antes del amanecer hasta el atardecer. Y así fue. Así que para mí, como ser humano, ya sabes, todos tienen un vacío en su corazón, ya sabes. Y comienzo a buscar y buscar la verdad para ver cómo terminé aquí. Y como la única opción que teníamos era el Islam, en lo cual podíamos creer, así que lo creímos. Y ya sea verdad o no, lo crees porque es lo único que nos decían. Alá es Dios, y debes creer en Él, adorarlo y seguirlo. Así que empecé a practicar cuando tenía 11 años, ayunando, rezando. Nosotros, por ser chiitas, solíamos llorar por los imanes fallecidos. Caminaba descalzo sobre el asfalto caliente en verano. Y nos golpeábamos el pecho y nos azotábamos la espalda con cadenas. Solíamos ponernos lodo en la cabeza y golpearnos con fuerza. Sabes que en el Antiguo Testamento solían ponerse silicio y ceniza. Así que éramos moderados. Nos poníamos lodo y nos golpeábamos la cabeza con fuerza y nos flagelábamos. ¿Sabes por qué? Porque nos decían que si hacías esto ganabas puntos y podías ir al cielo. Quizás vayas al cielo. Y algunos incluso usaban dagas. Tenían dagas y se golpeaban la cabeza hasta sangrar porque querían agradar a ese ídolo para ir al cielo. Desde los 11 años en adelante comencé a practicar el Islam y me sumergí en él, cada vez más y más profundo. Pero no me satisfacía. Nunca sabes cuánto es suficiente y rezas. Me levantaba a las 5 a.m., iba a la mezquita y rezaba. Lloviera o nevara, tenía que ir a rezar y rezar sin parar. En la escuela nos obligaban a rezar a golpes. Nos mandaban a rezar en las escuelas. Así que practiqué eso hasta lo más profundo de mi ser porque realmente amaba al Señor, amo a Dios y quería agradarle, conocerle. Pero esa era la oferta. Nos ofrecieron el Islam. Decían, esto es la verdad y debes creerlo. Y nos decían, saben, el cristianismo es una mentira, el judaísmo es una mentira. Solo el Islam y el Corán, eso es la verdad. Así que después de algunos años de practicar el Islam y profundizar en él, solía recitar el Corán. ¿Han visto el llamado a la oración? Un buen amigo mío, su madre trabajaba para el gobierno en una determinada empresa. Entonces nos hacían ir y llamar a la oración, pidiendo a través de los altavoces que toda la ciudad viniera a rezar. Y después de años de practicar eso, ocurrieron algunas cosas en mi vida. Perdí a mi padre, perdí mi escuela, mi educación, y mi esperanza se evaporó. Todo lo que tenía se había ido. Y comencé a cuestionar profundamente mi fe. Me decía, ¿es esta realmente la verdad en la que creemos? ¿Es ese realmente el Dios que nos ha creado y en quien creemos? Así que hacía preguntas, pero no había respuesta. Y poco a poco comencé a deprimirme cada vez más, decaído y desesperanzado, porque Dios era mi única esperanza y lo único que tenía. Pero cuando descubrí que Él no era la verdad, que el Islam no era la verdad y tenía dudas, me sentí aún más desesperanzado y deprimido. Dejé a todos mis amigos, dejé a todos mis familiares, dejé a todos los que conocía y me encerré en un cuarto oscuro, apagué las luces
Y pensaba en el pasado y el presente y futuro, pensando, ¿quién me creó? ¿A dónde voy a ir cuando muera? Cuando había un funeral, solíamos ir por la calle al cementerio y ver a las personas ser enterradas. Quedé horrorizado de miedo y pensaba, ¿qué me va a pasar cuando muera? Y te digo que te cuentan historias locas sobre lo que te sucede cuando mueres. Le temía a la muerte, crecemos asustados de la muerte. Y durante 2 semanas no pude comer nada porque tenía mucho miedo. Recuerdo que cuando era niño yendo al colegio, siendo un niño de quizás 10 o 12 años, caminando por las calles, vi a personas siendo colgadas en las calles, ejecutaban gente frente a niños y no pude comer durante 2 semanas. Quedé horrorizado por el asesinato de un ser humano frente a mí. Y luego otro día, ves que tienen a alguien en la cama boca arriba y le están azotando la espalda porque quizás bebió alcohol o algo. Y según el Islam, el castigo es ser azotado. Así que lo llevan a las calles para ser, básicamente, ¿cómo les llaman? Para ser un ejemplo para otros de que si haces lo mismo, eso es lo que te va a pasar. Entonces comienzan a golpear a la gente y a perseguirla y simplemente es una locura. Por ejemplo, hay una policía en Irán, los llaman Guardia Revolucionaria, o Sepah, o Basish. Son un grupo paramilitar. Y cuando llegan a las calles, si te ven con una camisa o una playera, o tienes una imagen en ella o algo así, pueden arrancarte la camisa que llevas puesta. Entonces, ¿valoras la libertad que tienes aquí? Aquí nadie puede decirte, oye, ¿qué camisa tienes? ¿Qué color debes usar? ¿Qué no puedes comer? ¿O qué no puedes beber? Durante el Ramadán, cuando ayunan, si un restaurante está abierto, clausuran todo el restaurante. Arrestan al dueño y lo golpean con látigos, solo porque está haciendo negocios. En Ramadán, si comes algo, si bebes algo y te ven en las calles, te arrestan y te golpean. Así que valora la libertad que tienes aquí. Amén. Aleluya. Hay un McDonald's abierto 24/7. Aleluya. Después de practicar eso con determinación, llegué a la dolorosa conclusión de que esto está vacío. Y día tras día me estaba deprimiendo aún más, viviendo sin esperanza. Apagaba las luces pensando acerca del pasado. Me pregunté a mí mismo, si no hay Dios, entonces, ¿quién hizo esta magnífica creación? ¿Quién hizo las estrellas? ¿Quién hizo el cielo? ¿Quién creó a los humanos? Si no hay un Dios, pero si lo hay, entonces, ¿por qué no nos ayuda? ¿Dónde está entonces? Y yo cuestionaba a Dios. Luego casi perdí toda mi fe en el Islam. Pero estaba aislado. Me estaba enfermando y no podía comer, no podía beber, no podía dormir. Quizás solo 4 o 3 horas de las 24. Y yo estaba completamente quebrado, totalmente sin esperanza, porque siempre me preguntaba cuestiones profundas. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué deberías vivir 70, 80 años con dificultades, con trabajo y dolor? Vas a la escuela y luego te casas, tienes hijos, trabajas duro, ganas dinero, pagas las cuentas y al final mueres. ¿Cuál es el propósito de esta vida? Y aún así no encontraba respuesta. Entonces empecé a preguntarle a Dios directamente, ¿quién eres? Muéstrate a mí, si eres real, dime la verdad. Y no había respuesta. Y lo único que tenía en esa habitación era un receptor de satélite que podía acceder a una antena parabólica. Sabes, en Irán tener una antena parabólica es ilegal, pero todo el mundo la tiene. Así que no pueden arrestar a 70, 80 millones de personas. Así que si vas a los techos, ves todas estas antenas parabólicas. Porque Irán tiene como 10, 7 u 8 o 10 redes que son locales y el gobierno las controla. Y es pura propaganda, mentiras y todo Islam. Y transmiten el Corán y demás. Es un dolor de cabeza y aburrido. Entonces la gente se conecta al satélite porque allí pueden ver películas y bailar, etc. Así ven todas estas cosas de Hollywood y piensan que en América la gente baila y canta 24/7. Nadie trabaja. Si vas a Irán, puedes encontrar personas con estilos que tienen en Hollywood, pero pueden ser arrestados por eso. Entonces, ¿qué pasó después? Un día simplemente estaba cambiando de canal y me topé con un canal de televisión que era TVN. Un hombre hablaba de Jesús, decía que Jesús es el Señor, que murió por ti, que resucitó, que es el Hijo de Dios. Y como musulmán nos decían que Jesús solo era un profeta, que no es el Hijo de Dios, no murió por nosotros. Fue solo un profeta que vino, era una buena persona, hizo cosas buenas y luego se fue y vino el siguiente. Así minimizaban la posición de Jesús. Y entonces
Por primera vez escuchaba que Él es el Hijo de Dios, que murió por mí porque nos decían que no murió. Nos contaron la historia de que cuando vinieron a arrestar a Jesús, no lo pudieron encontrar. Entonces Dios hizo que otro Judas, el Iscariote, se ha confundido con Jesús, y a Él lo arrestaron y crucificaron. Eso fue lo que pasó. Yo no conocía la historia. Quiero decir, no tenía una Biblia para saber la verdad, así que lo creímos. Y entonces, por primera vez, escuchaba que Él murió por mí, que resucitó, que es el Señor, que es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Lo rechacé. Dije, no, eso es puro cuento, así que dije, eso es otra religión. Nuevamente apagué la televisión, pero todavía me sentía sin esperanza. Estaba roto y no había esperanza, no había razón para vivir. Entonces comenzaron a llegar pensamientos de suicidio. Podía sentir oscuridad a mi alrededor, podía sentir una densa oscuridad a mi alrededor. Podía sentir algo diciéndome que me matara, y ese odio y esa oscuridad en mi corazón. Y así, me estaba enfermando poco a poco, así que fui al médico. Comencé a perder mi cabello, y cuando fui al médico dijeron, es porque piensas demasiado, estás estresado, por eso estás perdiendo el cabello y estás estresado. Y entonces mi piel comenzó a dañarse, mi cabello continuaba cayéndose, y así fue que continuaba volviendo a casa decepcionado. Y los pensamientos de suicidio se hicieron más profundos y fuertes, y estaba pensando en matarme. Y un día, nuevamente, por desesperación, simplemente estaba viendo este programa de televisión. Y de nuevo, vi a este hombre hablando sobre Jesús, diciendo, si le entregas tu corazón, Él cambiará tu vida, Él te ama, murió por ti, resucitó de entre los muertos, Él es el Señor. Y ese día, simplemente abrí mi corazón y dije, Jesús, no te conozco, me han dicho que solo fuiste un profeta, pero si eres el Hijo de Dios, si realmente moriste por mí y resucitaste, hoy abro mi corazón, te pido que entres en mi corazón, sé mi Señor, sé mi Salvador, perdona mis pecados. Y estaba repitiendo esta oración, y de repente empecé a llorar y a sollozar, y el calor pasó por mi mano, calor, atravesó todo mi cuerpo, estaba temblando y estremeciéndome, y una paz y alegría tan grandes estaban en mi corazón. Es como si me quitaron un gran peso de encima. Sentía que podía volar. Estaba tan alegre. Y luego comencé a hablar en lenguas. Nunca supe nada sobre lenguas. Nunca estuve en una iglesia. Nunca me enseñaron sobre lenguas. Y estas palabras salían de mí. Era como si alguien hirviera dentro de mí, justo como en el día de Pentecostés. Y el fuego estaba sobre mí. Estaba listo para salir y gritar. Oigan, Jesús es el Señor. Quería hacerlo. Fui rápido a la casa de mi mamá, porque ella había estado enferma durante años y sabía mi situación. Estaba deprimido y sin esperanza, pero al momento en que abrió la puerta, ella, al verme, preguntó, ¿qué te pasó? Tienes el rostro iluminado. Ella pudo ver la gloria de Dios.